La mañanera de Ángel Sabatina. Hoy, sábado 19 de septiembre del año 2020. Voy a comentar con usted hoy un tema triste, doloroso incluso diría. Más aún si algún familiar de usted, amigo, compadre, colega, falleció producto de un acto de horror, de casi cavernario, de estas disputas entre grupos dedicados al narcotráfico o lo que sea. ¿Por qué le digo esto? Ayer el presidente de la República, en su acostumbrada mañanera, y dentro de ese pleito que trae él solo, porque Reforma sigue haciendo su trabajo periodístico, tomó una parte de la primera plana donde viene una nota sobre las masacres, 45 que se han registrado en los primeros 8 meses de este año, del año en curso, y en el entendido que masacre se registra cuando son 5 o más las personas asesinadas. Es decir, hubo más fallecidos, más asesinados, pero cuando están 2 o 3 no se considera masacre. Esa es la convención que existe. El gobernante, sea del partido que fuere, es una persona que, producto de su mismo encargo, es una persona que debe mostrar, cuando es alguien cuerdo, responsable, sensato, debe mostrar empatía, solidaridad con las víctimas, con los familiares de personas inocentes que son asesinados de una manera, pues ya usted sabe cómo llegan los sicarios y balacean sin ton ni son, pues. El gobernante, pues, es una persona que, al menos en público, debería mostrarse empático, o sea, mostrar simpatía por el dolor de los familiares de esas víctimas. Al margen de las posiciones políticas, ideológicas que pudiera tener, él, como gobernante, como aquel que encarna el Estado y el gobierno, que es nuestro caso, mostrarse, pues vamos a decir, la verdad no encuentro las palabras como, pero al menos que simpatice con ese dolor, verlos, reconfortarlos. Pues las palabras del gobernante en un país como el nuestro siempre tienen un peso específico elevado. Somos los mexicanos tan especiales que jamás nos pasa por la mente que el gobernante podría burlarse de la tragedia que enfrentan decenas de miles de familias mexicanas. Y eso lo vimos ayer. Yo no sé si en un acto de pérdida de cordura, casi que raye en el enloquecimiento, ayer el presidente de la República, al mostrar una parte de la primera plana del periódico Reforma, donde la nota decía algo así como 45 masacres o algo así en los primeros 8 meses de este año, y hace en páginas interiores un recuento pormenorizado, un desglose por mes, lugar, cuántos, etcétera, etcétera. Y el presidente, en vez de decir, bueno, está bien, Reforma está presentando eso, pero yo me solidarizo con la tragedia, etcétera, etcétera, algunas palabras que reconfortaren a los familiares de las víctimas. No. El presidente, en un acto que lo único que dejó ver fue su miseria moral, se carcajea de eso. Lo bello de ese momento es que nadie secundó sus carcajadas. Nadie. Es más, si usted ha visto la transmisión, incluso
la señorita que estaba haciendo la traducción al lenguaje de señas, cuando él se ríe, suelta las carcajadas ante eso, cuando señala ahí las 45 masacres, el único gesto que se permitió hacer esta intérprete al lenguaje de señas, hizo así como diciendo: ¿qué puedo decir ante el espectáculo de esta persona? La miseria que dejó ver López ahí no es algo nuevo. Así ha sido López y así es, ese es su verdadero carácter. No va a cambiar, además. A él no le importa en lo más mínimo el dolor de los demás, sean familiares o no. Su ambición de poder lo lleva a utilizar cualquier cosa para denostar al adversario o al que considera su adversario, sin pararse a analizar lo que les dice el mensaje que les envía a los familiares de las víctimas. Repito pues, lo que vimos ayer de López es su verdadera catadura moral, un miserable, un hombre que no se conmueve ante el dolor de las familias por tener que sepultar a jóvenes, a niños incluso, a señoritas, a señoras que fueron asesinadas por sicarios o por integrantes de tal o cual organización criminal sin deberla ni temerla. Y López, repito, en vez de mostrarse solidario con ellas, con esas familias, se ríe, suelta la carcajada. ¡Ja, ja, ja! Ahí están sus masacres. Pero repito, qué cachetada con guante blanco le dieron los presentes ahí en la mañanera, que nadie secundó sus risas. López decía hace un momento que así ha sido siempre. López es un hombre despojado de toda humanidad. Es un hombre despojado de todo sentimiento solidario ante aquel que enfrenta una tragedia. Los usa, los pisotea y sobre ellos avanza en aras de obtener más y más poder. Repito, así ha sido, así es y así será. Es increíble cómo más de 30 millones de mexicanos le entregaron su voto a un individuo de esa perversidad, de ese odio almacenado en él, y que a la primera, quizá de manera involuntaria, lo suelta. Es un odio contra el mundo, un hombre que no es capaz de expresar el menor sentimiento de solidaridad. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en esta tragedia en Hidalgo, donde fallecieron 100 y tantas personas? Se cumplió un año de esa tragedia y ni por no dejar. Y así es. Ahora, en este grito del 15 de septiembre por la noche, vivas a esto, vivas al otro y viva por acá, pero no fue para mencionar a los miles y miles de trabajadores del sector salud que fallecieron entregando su vida en aras de salvar la vida de los otros. Tampoco mencionó a los más de 72,000 mexicanos que han fallecido producto de la irresponsabilidad, de la soberbia, del desorden, del desastre que han generado él y su tocayo López-Gatell. Cuando usted votó por López, si es que le entregó su voto, ¿pensaba que era un hombre tan miserable como el que vimos ayer? ¿Le pasó por la cabeza que esa era la verdadera catadura moral de este individuo sin alma prácticamente? Y ya lo que vio no lo invita a usted a cuestionar por qué entregó su voto a un personaje como ese, con un odio contra el mundo, con un desprecio por las víctimas y por sus familiares. ¿No ha pensado usted en que cometió un grave error que se expresa
en actos como ese, en muestras de falta de humanidad, de una miseria humana peligrosa en la gobernación? ¿Qué dirán los que lo rodean, algunos de sus funcionarios que han corrido la suerte de que algún familiar haya sido asesinado sin deberla ni temerla? ¿Qué pensarán esos que lo rodean, que han tenido que sepultar a algún familiar, una sobrina, una comadre, una hermana, algún padre, etcétera? ¿Qué pensarán ellos de esa catadura moral de López? ¿No les dará pena estarle sirviendo a un individuo miserable como es López? ¿No sienten algo? O sea, no les da vergüenza que llevando ustedes un dolor profundo por el asesinato de alguno o algunos de los suyos, sin deberla ni temerla, este hombre muestra un desprecio total? ¿No les dice algo eso? ¿De qué están hechos ustedes también? ¿De hielo? ¿No les conmueve eso? ¿No les da coraje que la persona a la cual sirven y ante la cual quizá en la campaña babeaban ante él, les exhiba sin recato alguno la verdadera catadura moral, la miseria humana que tiene por dentro? ¿De qué estarían hechos ustedes también que no reaccionan ante esa conducta, ante esa exhibición de falta de la más mínima humanidad por parte de López? Yo le pediría que piense en eso este fin de semana. No lo comente con alguien ni diga me equivoqué. No, usted solo. Piense usted en el ejemplo que le dio de lo que no debe ser un gobernante, de la conducta que jamás debe tener un hombre en el gobierno frente a la desgracia ajena. Si trae pleito con Reforma, es su deseo, es su decisión, pero no tiene que expresarse así de lo que está detrás de esa nota, donde miles y miles de mexicanos fueron sacrificados por asesinos también sin alma, miserables, criminales cavernarios. Ese es López. Por eso votaron y eso es lo que han obtenido. Un miserable al frente del gobierno de este país. Muchas gracias y lo espero mañana en otra mañanera más de Ángel, la dominical. Piense, por favor, piense. Coméntelo con su señora esposa, con alguien de confianza. Y suelte ese coraje que le generó ver a un miserable portarse de esa manera. Gracias otra vez.